Cuando volvimos, suponíamos que algunas de las cosas que están pasando iban a pasar. Y comprobarlo no es grato. Lo que sucedió hoy en Plaza de Mayo, esas imágenes que ahora mismo están dando la vuelta al mundo, son quizá el editorial más duro que se puede hacer. No hay nada que yo pueda decir esta noche que explique mejor lo que ha ocurrido en la Argentina que esos productores de pera y de manzana, que seguramente muchos de ellos votaron por el cambio, porque el reclamo sobre el ahogo a las economías regionales y sobre todo al sector frutícola venía de antes, entregaban de modo gratuito toneladas, toneladas de fruta, tratando de explicar que les cuesta más caro producirlas que lo que reciben por su venta. Pero hay otro eslabón más débil, y ese eslabón más débil eran las miles de personas, con cuadras y cuadras de gente, reclamando para sí, para llevarse a su casa, a la sobremesa, un poco de fruta porque la fruta está inalcanzable. Acá podríamos estar horas hablando sobre el neoliberalismo, tratando de explicar por qué este modelo es un modelo de exclusión, por qué le hace daño a la economía y por qué le hace daño a las personas. Podríamos estar horas explicándolo. Habitualmente es lo que tratamos de hacer. Tenemos la convicción de que nada bueno pasa en la Argentina cada vez que hay una transferencia brutal de ingresos de los sectores más vulnerables a los sectores más ricos de la pirámide. Y esto me parece no nos exime, porque al explicarlo no lo solucionamos. Simplemente damos argumentos, una mirada, una perspectiva que creemos que tiene que estar en los medios de comunicación, porque si no es esa cadena justificadora del ajuste que ustedes habitualmente conocen. Esa foto de gente tratando de llevarse la fruta a su casa ha sido un acto de protesta espontáneo, sin grandes discursos, que muestran en apenas 8 meses lo que ha pasado con la economía del país. Porque yo sé que hay un sector de la clase media, muchos de los que nos escuchan quizá también, que todavía resiste, que hay sectores conveniados, agremiados, sindicalizados, que todavía resiste, porque tienen estructuras, porque pueden de alguna manera enfrentar y ajustarse en su vida cotidiana. Se iba al súper a comprar antes todo, ahora se compra la carne en un lugar, la fruta en otro, la bebida en otro, los productos de limpieza en otro lugar. El que puede hacer eso resiste esto que está ocurriendo. Pero ¿qué pasa con todos aquellos que se fueron cayendo del mapa? Los invisibles de esta historia. Los invisibles que seguramente forman parte de ese nuevo número de desocupación que se conoció hoy, estadística oficial, que prácticamente lleva 2 dígitos a la gente que no tiene trabajo en nuestro país. 2 dígitos de desocupación en apenas 8 meses. A nuestros gobernantes se tendría que estar cayendo la cara de vergüenza. Porque eso y producir una herida social, una laceración al cuerpo social, es lo mismo. Y encima, obstinadamente y de manera cínica, sotoboche por debajo, hay un consenso que dice que este modelo necesita esos 2 dígitos de desocupación para poder seguir bajándole el salario a los trabajadores empleados, sindicalizados, y para que las paritarias tengan un techo. Ya no un techo fijado por una administración, sino el techo fijado del terror, el techo que impone a este tipo de relaciones el miedo a quedarse sin trabajo, el miedo a no poder pagar las cosas, las cuentas, el miedo. El modelo neoliberal es como un canto de sirena. Las apelaciones de Macri, si ustedes se fijan, son apelaciones de carácter individual. Vos podés,
o juntos podemos, pero en realidad es una especie de sumatoria de individualidades, ¿no? Que cada uno consuma lo que produce, que cada uno encuentre una especie de épica individual, solitaria. Y la verdad es que nunca está de más tener presente el carácter colectivo, comunitario que tiene la vida en sociedad. Es mentira que vamos a vivir una sociedad mejor si aumentan los excluidos. Es una falacia decir que la economía funciona cuando lo social se descompone. Y yo diría más, es casi una revolución infame al revés, donde de a poquito, a través del discurso legitimado en la televisión, en la radio, en los diarios, se asume como fatal que mientras unos acceden a bienes y servicios porque han sido bendecidos por su propia fuerza y capacidad, otros padecen el no poder acceder a esos mismos bienes y servicios porque han nacido en el lugar equivocado, en la zona equivocada, en la economía equivocada, en el país equivocado. Los argentinos nos tenemos que hacer cargo de los argentinos. Y acá hay una impugnación de mi parte, si quieren, de tipo moral. Habitualmente no me gusta mezclar mucho la moral con la política, pero tampoco se la puede escindir, porque todo proyecto político encarna una moralidad también. No es lo mismo un proyecto político y económico que incluya a la gente, que da derechos, que reconoce en el otro un par, que sabe que el otro es la patria, que un proyecto político y económico que necesita sacrificar a un sector de esa misma sociedad para que otro sector viva en la fantasía de que le va mejor. No es lo mismo un país donde se vendían autos 0 kilómetros que estaban al alcance de las personas laboriosas, ahorrativas, que ponían su esfuerzo y que podían acceder a un auto para trasladarse a su casa, al trabajo, a la universidad, a llevar a los chicos al club, a tomarse unas vacaciones en la costa. No es lo mismo un país de esas características que este país actual donde solo se venden Toyota Hilux, no es lo mismo. Que un sector viva y viva muy bien no quiere decir que al país le vaya bien. Al país le va bien cuando a todos le va bien. Por eso es importante, creo yo, en este caso, sí meter la moral en el medio. Lo que vimos hoy en Plaza de Mayo debería avergonzarnos, debería hacernos sentir mal, pero no para deprimirnos y angustiarnos, debería hacernos tomar conciencia de que hay gente que la está pasando fulero y que esa gente forma parte de nuestra comunidad y que esa comunidad no se la tenemos que regalar a nadie y que es mentira que algunos se pueden salvar sacrificando a los otros. Yo no quiero ese país para mí, no lo quiero para mis hijos, no lo quiero para mi vecino. Hay en el gobierno oficial una idea en la que parte de la sociedad que ellos consideran no productiva es sacrificable. Por eso no hablan de personas, hablan de cifras. Y por eso siempre están en el borde de explicar las cosas por la fatalidad. No es lo mismo tener una universidad en un centro urbano hiperconcentrado de gente que desarrollar 13, 14, 15 universidades nacionales, en muchos casos en las zonas o en el conurbano de las grandes concentraciones o los conglomerados que entendemos como ciudades. No es lo mismo. Hay también una mirada moral. Porque si nosotros queremos que esa gente pueda progresar, entendemos que en el progreso de esa gente también va nuestro progreso. Hacer accesible, por ejemplo, la universidad a tipos que si no tendrían que viajar 3 horas para poder recibir educación universitaria. No es lo mismo eso que poner una universidad al alcance de gente para que no tenga que viajar ese tiempo. No es lo mismo. Entonces no cualquier proyecto político y económico da igual. Y por eso me metía con el tema de la moral, que yo sé que
puede no ser la vara para medir muchas veces la política, pero sí los proyectos políticos y económicos. Porque los proyectos políticos y económicos son también cultura. Y nosotros tenemos como tradición una cultura solidaria, una cultura comunitaria. Nos ha ido mejor cuando entendimos y comprendimos eso. Y nos ha ido peor cada vez que pensamos que hay hermanos, hermanas, que no tienen derecho a las mismas cosas que nosotros. La igualdad de oportunidades no es la igualdad que alcanza aquel vulnerable que no tiene posibilidad por propia cuenta. La igualdad de posibilidades es para todos. Nosotros vivimos en un país mejor si aquel que antes no tenía acceso a algo lo consigue. Le debemos ese país mejor al tipo que se esfuerza, y aquí hay que darle las condiciones para que pueda desarrollar sus capacidades. Esto lo dice habitualmente o ha sido parte del discurso de un sector que ha tenido o ha estado vinculado con el peronismo, pero también con el alfonsinismo, también con el progresismo, las ideas de izquierda clásicas. El sentido de comunidad es inherente al ser argentino. Aquellos que consideren que la individualidad, el atajo particular, el saberse reconfortado porque uno accede a cosas que los otros no, lo único que van a lograr en el corto y en el mediano plazo es que nos quedemos sin país. Que nos quedemos sin país los que hoy pueden acceder a las cosas y que nos quedemos sin país los que hoy ya no pueden acceder a las cosas. No es un tema menor. Lo que hoy pasó en la Plaza de Mayo debería hacernos reflexionar y a los gobernantes hacerlos avergonzar. Porque no se viene a administrar un país para condenar una parte. No se viene a administrar un país para poner fuera de los derechos a un sector. Porque un administrador, un gestionador, un gobernante, puede ser de derecha. Está dentro de las generales de la ley. Lo que no puede ser es inhumano. Lo que no puede ser es salvaje con sus propios hermanos. Lo que no puede ser es que no le late en el corazón eso que nos pasa a nosotros cuando vemos situaciones donde hay pibes y pibas, gente mayor, que hoy no sabe cómo llegar a fin de mes. Cada jubilado, cada pensionada, cada pibe, cada piba, cada uno de los que se cayó del sistema y que hoy no puede llegar a fin de mes es un dolor nuestro. Tarde o temprano ese dolor nos va a alcanzar. No importa si te va bien hoy. Porque eso que estás viendo ahí en realidad es una foto del futuro. En tanto sigan las políticas que se están aplicando, que son las mismas de la década de 90 y que terminaron con un 19 y 20 de diciembre como el que conocimos. No es por meter miedo, ¿eh? La verdad, ya estamos curtidos en estas cuestiones. No se trata de atemorizarse, se trata de comprender rápido que hay que torcer el rumbo de estas políticas, porque si no, estas políticas nos llevan a un país que va a ser invivible, pero no solamente para los que ya se cayeron, sino para los que se van a caer. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer